¿Qué tal, alumnos? ¿Cómo están? Bueno, en esta ocasión una vez más con ustedes, soy el profesor Percy del curso de trigonometría. Bien, entonces en esta ocasión lo que vamos a ver es el tema razones trigonométricas de ángulos múltiples parte 1, ¿ok? Bien, entonces dentro de este tema lo que vamos a desarrollar en primer momento es lo que corresponde a razones trigonométricas del ángulo doble. Y luego estaremos viendo lo que es razones trigonométricas del ángulo triple. Bien, entonces eso es lo que vamos a revisar, eso es lo que vamos a estudiar en esta ocasión. Entonces, comencemos. Entonces veamos con respecto de razones trigonométricas del ángulo doble. Comencemos observando con respecto de seno de 2 alfa. Bueno, para saber a qué es igual lo que es seno de 2 alfa, lo que tenemos que hacer es acordarnos de lo siguiente. Bien, lo que es seno del ángulo suma. Entonces sabemos, muchachos, que esto es igual a seno de alfa por coseno de teta más coseno de alfa por seno de teta. Sabemos que esto es así. Bueno, ahora con respecto de seno de 2 alfa, lo que podríamos hacer es lo siguiente. Podríamos poner por acá entonces seno de alfa más alfa. Total, esto es igual a 2 alfa. Entonces, lo que estamos haciendo acá es reemplazar teta por alfa. Entonces, lo mismo haremos de este lado. Bien, haciendo ello, entonces vamos a tener por acá seno de alfa por coseno de alfa más coseno de alfa por seno de alfa. Total, esto podemos conmutar, entonces tendremos sen cos más sen cos de alfa. ¿Está bien? Entonces lo que vamos a tener es lo siguiente. 2 veces seno de alfa por coseno de alfa. Y es así que tenemos lo siguiente con respecto de la primera razón trigonométrica. Esto es seno de 2 alfa es igual a 2 veces seno de alfa por coseno de alfa. Bien, ahora veamos con respecto de coseno del ángulo doble. Bien, entonces para saber a qué es igual coseno del ángulo doble, o sea, coseno de 2 alfa, igualmente lo que tenemos que acordarnos es de lo siguiente. De coseno de alfa más teta. Bien, sabemos que esto es igual a coseno de alfa por coseno de teta, y cuando por acá era más, por este lado era menos seno de alfa por seno de teta. Ahora, como tenemos que calcular coseno de 2 alfa, entonces lo que tenemos que acá hacer por este lado, más que todo con respecto de teta, es reemplazarlo por alfa. Entonces vamos a tener coseno de alfa más alfa, o sea, coseno de 2 alfa. Esto será entonces igual a coseno de alfa por coseno de alfa, es decir, a coseno cuadrado de alfa, menos igualmente por acá, seno de alfa por seno de alfa, ¿sí? Acuérdense que estamos reemplazando teta por alfa, entonces por este lado vamos a tener seno cuadrado de alfa. Entonces es así que acá en la segunda razón trigonométrica con respecto del ángulo doble, o sea, coseno del ángulo doble, es igual a coseno cuadrado de alfa menos seno cuadrado de alfa. Bien, ahora veamos con respecto de tangente de 2 alfa. Entonces, para observar con respecto de tangente de 2 alfa, lo que tenemos que hacer es acordarnos también lo siguiente, lo que es tangente del ángulo suma. De esta manera, entonces sabemos que tangente del ángulo suma es igual a la siguiente fracción, a tangente de alfa más tangente de teta sobre 1 menos el producto de tangentes, ¿verdad? Esto es lo que ya conocemos. Entonces, con respecto de tangente del ángulo doble, será bajo la misma idea que hemos hecho con respecto de los dos anteriores. Entonces, por acá pondremos tangente de alfa más alfa será igual a tangente de alfa más tangente de alfa sobre 1 menos tangente de alfa por tangente de alfa. Pero esto es igual a 2 veces tangente de alfa sobre 1 menos tangente cuadrado de alfa. Entonces, de acuerdo a este último, tenemos entonces que tangente de 2 alfa es igual a 2 veces tangente de alfa sobre 1 menos tangente cuadrado de alfa. Bien, entonces tenemos ya tres identidades,
tres formulitas, podemos ir remarcando de esta manera o resaltando de esta manera. Ahora vamos a ver todavía dos formulitas más, ¿ok? Esas dos formulitas adicionales se derivan de esta segunda identidad o razón trigonométrica del ángulo doble, ¿ok? Entonces, ¿cómo será? Acerca de ello, vamos a ver entonces justo en estos momentos. Bien, entonces, de acuerdo a la segunda razón trigonométrica del ángulo doble, o sea, de coseno de 2 alfa, tenemos lo siguiente, que coseno de 2 alfa es igual a coseno cuadrado de alfa menos seno cuadrado de alfa. Bien, esto es lo que sabemos. Ahora, también sabemos por identidades pitagóricas lo siguiente, que seno cuadrado de alfa más lo que es coseno cuadrado de alfa, esto es igual a 1. Bien, de esta última identidad podemos despejar lo que es coseno cuadrado de alfa. O sea, podemos tener que coseno cuadrado de alfa es igual a 1 menos seno cuadrado de alfa. Entonces, pues ahora se trata de reemplazar esta expresión. Entonces, reemplazando esta expresión, tendremos lo siguiente. Bueno, 1 menos seno cuadrado de alfa menos seno cuadrado de alfa. Entonces nos va a quedar 1 menos 2 veces seno cuadrado de alfa. Entonces, esta sería una fórmula adicional con respecto de coseno del ángulo doble. Entonces, pongamos por este lado. Bien, ahora, con respecto a la misma razón trigonométrica respecto del ángulo doble, o sea, coseno de 2 alfa, ahora podemos reemplazar ya no coseno cuadrado de alfa, más bien seno cuadrado de alfa. Es decir, de esta identidad pitagórica podemos despejar lo que es seno cuadrado de alfa, y esto nos va a quedar como 1 menos coseno cuadrado de alfa. Entonces, reemplazando por este lado, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener que coseno del ángulo doble va a ser igual a coseno cuadrado de alfa menos 1 menos coseno cuadrado de alfa. ¿Sí? De esta manera. Entonces, bueno, operando nos va a quedar coseno cuadrado de alfa menos 1 menos por menos más, ¿sí? Coseno cuadrado de alfa. Entonces, sumando, por acá tendremos 2 veces coseno cuadrado de alfa menos 1. Y es así que tenemos con respecto del coseno del ángulo doble lo siguiente, que coseno de 2 alfa también es igual a 2 veces coseno cuadrado de alfa menos 1. Entonces, estas son las 5 formulitas con respecto de razones trigonométricas del ángulo doble. Ahora, ¿qué sigue? Bueno, lo que sigue son los ejemplos aplicativos. ¿Está bien? Entonces, veamos esos ejemplitos. Ejemplo aplicativo 1. El valor de e, que es igual a seno de pi sobre 12 por coseno de pi sobre 12 más raíz de 3 que multiplica a seno de pi sextos por coseno de pi sextos es, bueno, esa es la pregunta, ¿a qué es igual e? Bien, entonces lo que primero podemos observar es que por acá tenemos sen cos y por acá también otra vez sen cos. Por acá con respecto del ángulo pi sobre 12 y por este lado con respecto del ángulo pi sextos. Entonces, como tenemos por acá sen cos y sen cos, lo que tenemos que acordarnos es de lo siguiente, que seno del ángulo doble, o sea, seno, digamos, de 2 alfa es igual a 2 veces seno de alfa por coseno de alfa. De esta manera. Bien, entonces para aplicar lo de esta identidad tenemos que tener por acá 2 veces sen cos y por este lado también. Bueno, a primera vista no aparece lo que es el factor 2, pero eso no es problema para nosotros. Entonces, escribamos por acá una vez más con respecto de la expresión e. Bien, entonces tenemos por acá la expresión e. Lo que vamos a hacer es multiplicar por 2 a cada uno de estos términos. De esta manera, vamos a multiplicar por 2, pero para no afectar a la expresión, lo dividimos entre 2. Y lo mismo hacemos de este lado. Multiplicamos por 2 y dividimos entre 2. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es acomodar la expresión
para notar, ¿sí? Claramente, entonces, ¿cómo sería con esto de 2 veces sin cos? Entonces ponemos de este lado de la siguiente manera. Esto de 2 en el denominador podemos escribirlo como un medio, ¿está bien? Un medio que multiplica a 2 y esto multiplica a seno de pi sobre 12 por coseno de pi sobre 12. Bien, a esto le sumamos lo de esta parte, pero también le damos la forma, ¿está bien? Esto de raíz de 3 vamos a conmutar y vamos a anotar de la siguiente manera. Raíz de 3 sobre 2 que multiplica a este 2 que va a estar multiplicando a seno de pi sextos por coseno de pi sextos. Bien, entonces nótese que ya tenemos por acá esto de 2 veces sin cos y por este lado también. Y nosotros sabemos a qué es igual cuando tenemos de esta manera. Bien, entonces ponemos de este lado e vas a ser igual a lo siguiente, a un medio que multiplica a 2 veces sin cos, pero eso es igual a seno del ángulo doble. El doble de pi sobre 12 es igual a pi sextos. Y le vamos a sumar lo que es raíz de 3 sobre 2 que multiplica a seno del ángulo doble de pi sextos, que es pi tercios. Bien, entonces para continuar hay que acordarse de lo siguiente. Nosotros sabemos que esto de pi sextos, el ángulo de pi sextos, es equivalente a 30 graditos. Y lo de pi tercios sabemos que es equivalente a 60 graditos. Luego, considerando al triángulo rectángulo de 30 y 60 grados, vamos a tener acá en E lo siguiente, que E va a quedar igual a un medio por seno de pi sextos, pero ya sabemos que esto de pi sextos es igual a 30 grados. Entonces seno de 30 será k sobre 2k. Eso es igual a un medio. Entonces por acá tendremos un medio por un medio. Luego sumado con raíz de 3 sobre 2 por seno de pi tercios. Pi tercios es equivalente a 60 grados, entonces será seno de 60, que es igual a k raíz de 3 sobre 2k, o sea, raíz de 3 sobre 2. Entonces ponemos por acá raíz de 3 sobre 2. Luego por acá vamos a tener lo siguiente. Un medio por un medio es igual a un cuarto. Más, por acá raíz de 3 por raíz de 3 es 3 sobre, bueno, 2 por 2, 4. Seguido tenemos, como son fracciones homogéneas, tendremos 1 más 3, que es 4, y sobre 4. Esto es igual a 1, por tanto, la expresión E es igual a la unidad. Sería la respuesta, alumnos. Bien, entonces veamos el siguiente ejemplo aplicativo. Ejemplo aplicativo 2. Reduzca la siguiente expresión. Bien, tenemos por este lado la expresión A, que es igual a una fracción. Esta fracción es igual a 1 más coseno de 4 omega más seno de 4 omega sobre 1 menos coseno de 4 omega más seno de 4 omega. Bien, entonces lo que podemos observar es que con respecto de los ángulos, estos ángulos todos, ellos son múltiplos de 2, ¿ok? Entonces es conveniente pensar en las razones trigonométricas del ángulo doble, es decir, en seno y coseno del ángulo doble. Y es por ello que por este lado vamos a mencionarlos, ¿ok? Entonces pongamos por acá estas 4 identidades, ¿sí? Con respecto al seno del ángulo doble y coseno del ángulo doble. Bien, bueno, estos dos son las fórmulas de degradación con respecto del coseno del ángulo doble, ¿ok? Bien, entonces acá yendo ya a la solución con respecto de la expresión A, vamos a poner de la siguiente manera. ¿Sí? Lo que es, bueno, 1, bueno, no va a cambiar, ¿sí? Y vamos a poner por acá más, y entonces por acá en vez de poner coseno de 4 omega, vamos a poner de la siguiente manera. Vamos a utilizar la cuarta identidad,
que coseno del ángulo doble es igual a 2 veces coseno cuadrado menos 1. Bien, entonces pondremos por acá, esto es igual a 2 veces coseno cuadrado de 2 omega menos 1. Bien, claro, 2 omega porque es la mitad de 4 omega, ¿verdad? Bien, ahora con respecto de lo que es seno de 4 omega, vamos a poner de la siguiente manera. Vamos a utilizar seno del ángulo doble, es decir, seno de 4 omega va a ser igual a 2 veces seno de 2 omega por coseno de 2 omega. Bien, ahora en el denominador vamos a tener lo siguiente. Bueno, por acá lo que es 1 ponemos igual y con respecto de coseno de 4 omega, con respecto de esta expresión, vamos a utilizar lo que es la tercera identidad. Bien, entonces de acuerdo a esta tercera identidad tenemos lo siguiente, que coseno de 4 omega va a ser igual a 1 menos 2 veces seno cuadrado de 2 omega. Bien, de esta manera. A esto tenemos que sumarle lo que es seno de 4 omega. Pero nosotros sabemos a qué es igual a seno de 4 omega. Por supuesto que sí. Entonces ponemos por acá, esto es igual a 2 veces seno de 2 omega por coseno de 2 omega. Muy bien. Ahora, ¿qué falta? Bueno, hay que operar con respecto a lo que está acá por los paréntesis y entonces luego tendremos que A va a ser igual a 1 más, bueno, si no acá no cambia nada, entonces más 2 veces coseno cuadrado de 2 omega menos 1 más 2 veces seno de 2 omega por coseno de 2 omega. Bien, en el denominador vamos a tener 1 menos, este signo 1 por más 1 es menos 1, ¿sí? Menos 1 y menos por menos es más, 2 veces seno cuadrado de 2 omega, más 2 veces sen cos, ¿verdad? Seno de 2 omega por coseno de 2 omega. Bien, bueno, luego es evidente que los términos que se cancelan son 1 con menos 1 y por acá también lo mismo, ¿sí? Luego, ¿qué más tenemos? Bueno, tenemos por acá, bueno, en el numerador, ¿no? Lo que queda, tenemos por factor común, ¿sí? De estos dos términos tenemos como factor común a lo que es 2 coseno de 2 omega, ¿verdad? Sí, estos dos términos tienen esa expresión, ese factor, entonces lo que vamos a hacer es factorizarlo, ¿sí? Entonces vamos a poner por acá A va a ser igual a 2 coseno de 2 omega multiplicando por este lado a coseno de 2 omega más seno de 2 omega. Bien, acuérdense que lo que estamos factorizando es 2 coseno de 2 omega. Bien, en el denominador vamos a hacer algo muy similar. Bueno, en el denominador el factor común es 2 seno de 2 omega. ¿Está bien? Entonces por eso por acá ponemos 2 seno de 2 omega que multiplica a seno de 2 omega más coseno de 2 omega. Bien, entonces, ¿qué sucede? Luego, ¿qué ocurre? Bueno, sucede que tanto en el numerador y denominador ha aparecido el mismo factor o los mismos factores. Los primeros son estos que están entre paréntesis, entonces ellos se van a simplificar. Entonces, chau tú contigo, ¿verdad? Y también chau 2 con este otro 2. Entonces, ¿con qué nos quedamos luego? Bueno, nos estamos quedando con coseno de 2 omega sobre seno de 2 omega. Pero nosotros sabemos que esto de coseno sobre seno es igual a la cotangente del mismo ángulo, o sea, de 2 omega. Entonces, finalmente podemos decir, ¿no?, que por lo tanto la expresión A se reduce a cotangente de 2 omega. Sería entonces, muchachos, la respuesta. Bien, entonces veamos un ejemplito aplicativo más. Ejemplo aplicativo 3. Dado el siguiente gráfico, calcule el valor de x.
Bien, entonces por acá tenemos X, es este segmento, por acá mide 1 y este cateto mide 3. Bueno, es un triángulo rectángulo, ¿sí? Bien, entonces para resolver este problemita y determinar el valor de X, bueno, tenemos que trabajar con respecto de las razones trigonométricas del ángulo doble. En particular, en esta ocasión lo que vamos a utilizar es lo que es tangente del ángulo doble, ¿sí? Bien, ¿de qué manera? ¿Cómo así? Bueno, veamos entonces. Según el gráfico tenemos que lo que es tangente de teta, ¿sí? En este triángulo rectángulo, o sea, tangente de teta es igual a 1 sobre 3, a un tercio. Y también tenemos igualmente, según el gráfico, que tangente de 2 teta es igual a lo que es el cateto opuesto con respecto de 2 teta a x más 1 sobre 3. Ahora, por otro lado, sabemos que lo que es tangente del ángulo doble es igual a lo siguiente. Tangente de 2 teta es igual a 2 veces tangente de teta sobre 1 menos tangente cuadrado de teta. Bien, esto lo sabemos por las identidades que hemos observado previamente en la teoría. Sí, sabemos esto. Y por otro lado también sabemos pues que según el gráfico tangente de teta es igual a un tercio y tangente de 2 teta es igual a x más 1 sobre 3. Bien, entonces como esto es así, lo que vamos a hacer por este lado es reemplazar. Bueno, reemplazar primero lo que es tangente de 2 teta. Bueno, según lo que hemos puesto en esta parte izquierda, tangente de 2 teta es igual a x más 1 sobre 3. Y esto es igual, por fórmula, ¿sí? A 2 veces tangente de teta. Pero tangente de teta hemos visto que es igual a un tercio. Entonces por acá reemplazamos. Entonces será 2 por un tercio. Bien, sobre 1 menos tangente cuadrado de teta. Quiere decir lo que es un tercio elevado al cuadrado. De esta manera. Bien, y ahora operando, bueno, 2 por un tercio es igual a 2 tercios sobre 1 menos, bueno, un tercio al cuadrado es igual a un noveno. Bien, entonces por acá ponemos la línea de fracción y seguimos operando. Bien, entonces por acá esto de x más 1 sobre 3 se iguala a 2 tercios sobre, bueno, por este lado operando, ¿sí? En aspa, 9 por 1, ¿cuánto es? 9. Menos 1, ¿cuánto es? 8. Entonces 8 sobre 9. Bien, podemos operar así de forma práctica lo que es extremos y medios, ¿sí? Quiere decir entonces que vamos a multiplicar lo que es 2 con 9, eso es igual a 18, 2 por 9 es 18 y 3 por 8 es 24. Podemos simplificar, ¿sí? Podemos sacar por acá sexta que es 3 y por acá sexta que es 4. Entonces, ¿qué está resultando? Que esto de x más 1 sobre 3 es igual a 3 cuartos. Bien, esto podemos operar en aspa. 4 pasa a multiplicar con x más 1. Entonces tenemos 4 por x más 1, o sea, 4 por x, 4x más 4 por 1, que es más 4. Y esto se iguala a 3 por 3, que es 9. Bien, entonces seguido nada más, 4x va a ser igual a 9 menos 4. Acuérdate que 4 pasa a restar. ¿Cuánto es 9 menos 4? Profesor, es 5. Muy bien, entonces despejando x tendremos que x es igual a 5 sobre 4. Por tanto, alumnitos, la respuesta es igual a 5 cuartos. Bien, muchachones, entonces fue un gustazo estar con ustedes una vez más. Y bueno, la parte de lo que es razones trigonométricas del ángulo triple lo estaré haciendo en una segunda parte de este temita. Bien, entonces espero que puedan ver también esa parte, ¿no? Lo de razones trigonométricas del ángulo triple, quedamos de esa manera, muchachos. Y entonces conmigo será hasta la próxima, alumnos.